leí un artículo interesantísimo el domingo pasado de don Constantino Urcullo en el diario La Nación. Apenas lo leí a las 9 de la mañana, lo llamé y le dije, ¿usted puede ir esta semana a Matices para que nos explique esto que está exponiendo en el artículo? Así es que don Constantino está esta tarde con nosotros. Bienvenido a Matices. Muy buenas tardes, gracias por la invitación, Randall. Gracias, don Constantino. Yo tengo un problema con China, que China es muy poco estudiado a nivel costarricense, y entonces hay una enorme desinformación sobre China. Así es que me arriesgaría a hacerle algunas preguntas que podrían parecerle muy básicas, don Constantino, pero es que necesito entender algunas cosas que realmente me parecen muy lejanas de China. La semana pasada se celebró el 19º Congreso del Partido Comunista de la República Popular China, que entiendo es la que gobierna. El partido es el que gobierna. Literalmente, Xi Jinping es una figura que llega después de Hu Jintao, si no me falla la memoria, ¿verdad? A tener un gran protagonismo. ¿Qué es lo que está pasando en China en este instante, don Constantino? Bueno, mire, lo primero que tenemos que entender desde Costa Rica es de que es un sistema político diferente a nuestro sistema político. ¿En qué sentido? De que nosotros hemos estado acostumbrados a la democracia. En China, lo que existe es un régimen de carácter diferente, donde quien manda es el Partido Comunista. A mí un ex embajador en China me contaba una historia muy interesante. Tenía algunos problemas comerciales con empresarios costarricenses y entonces él estaba tramitando todo por el Ministerio de Comercio Exterior, y de pronto habló con el embajador cubano porque no se le resolvía el tema a través del comercio exterior, y dice: oye chico, es que tú no has entendido una cosa, tú tienes que hablar con el tipo del partido. Y entonces se fue a hablar con el partido y se le resolvió el problema. Sí, claro. Porque la máxima autoridad ahí es el Partido Comunista. Entonces eso hay que entenderlo muy claramente. Después China, su sistema político tiene antecedentes históricos muy diferentes a la democracia liberal, concepción europea del siglo XVIII y el siglo XIX y siglo XX que practicamos nosotros. ¿Qué es el tema? China ha sido un imperio por 2.500 o 5.000 años. Después fue ocupado por potencias extranjeras y después introdujo el marxismo y se gobierna por un régimen de tipo leninista. Entonces, China en su historia, tal vez en 1910 con Sun Yat-sen, conoció algunos anticipos de la democracia liberal estilo occidental, pero el sistema político chino no ha pasado por la evolución histórica de los sistemas políticos europeos, norteamericanos y latinoamericanos. La cosa es muy diferente ahí. Sí, pero a mí me llama la atención, por ejemplo, don Constantino, después de la Segunda Guerra Mundial, las dos potencias mundiales eran Estados Unidos y Rusia. Bueno, la Unión Soviética. La Unión Soviética. Sí, para decirlo de manera correcta. Ahí pasa, Chelita, porque es que si no se echa el café encima, sería una preocupación enorme al aire. No, para nada. Y fuera del aire también, no se preocupe. Gracias, sería muy lindo echarse el café encima, Chelita, no, hombre, guarde. Para no echárselo a ustedes. No, mejor no se lo echamos a ninguno. Es rápida, Chelita. Sí, yo qué respuesta. Gracias, Chelita. Le decía a don Constantino que después de la Segunda Guerra Mundial, las dos potencias mundiales antagónicas ideológicamente eran Estados Unidos y la Unión Soviética. Pero había una diferencia fundamental. La Unión Soviética era una potencia militar, era una potencia ideológica, pero no era una potencia económica. China sí es una potencia económica. Entonces, ¿cómo entendemos que un país, digamos, con una ideología que ha fracasado en la mayoría de experimentos en el mundo, logre ser una potencia económica en 2017? ¿Qué es lo que hacen ellos diferentes con un sistema marxista? Es que, bueno, no es el mismo marxismo, el marxismo de la Unión Soviética que el marxismo chino. El marxismo, hay que recordar también otra cosa, sí, que durante la Guerra Fría, China y la Unión Soviética fueron enemigos, que sostuvieron unos inicios de guerra en el noreste de la China, y que la Unión Soviética llegó a tener más divisiones en la frontera china que en Europa. Y eso fue lo que movilizó a Mao Zedong a establecer contactos con los Estados Unidos. Es decir, eso le enseña a uno una cosa, que la cuestión ideológica no lo explica todo, porque en ese entonces ambos eran marxistas, claro, ambos eran comunistas. Bueno, ¿cómo era posible que
hubiese un conflicto entre países comunistas, pero lo hubo y eso marcó un rumbo diferente hacia China, que se acercó a los Estados Unidos, que vieron en la amistad con China la posibilidad de contrarrestar el peso de la Unión Soviética. Mao Zedong internamente siguió una política de lucha de clases, pero muere Mao Zedong, la revolución cultural termina y llega Deng Xiaoping, y Deng Xiaoping dice: herejía ideológica dentro del marxismo. Lo importante no es que el gato sea blanco o negro, sino que atrape los ratones. Lo importante no es la ideología, sino la productividad económica. Y abre a China al mundo. Y atrae inversión extranjera. Y los chinos empiezan a hablar de la apertura, de las reformas económicas, y se abren al mercado, a que los mecanismos de mercado y no los de planificación central sean los que dirijan la economía, aunque son mecanismos resguardados en el aspecto macroeconómico más general por las decisiones del Partido Comunista Chino. Entonces, la evolución del marxismo chino es guardar el aspecto leninista del marxismo, que es centralismo democrático, más central que democrático en el sentido occidental del término, pero permitir que funcione mecanismos de mercado y atraer inversión extranjera. Entonces podríamos decir que es un marxismo político. Es un con libertades económicas. Tiene libertades económicas, pero no tiene las libertades políticas con que nosotros manejamos aquí en Occidente. Una fundamental, ¿verdad?, que es el pluralismo político, claro, porque ahí solo hay un partido político dominante. Los chinos me dirían a mí, bueno, es que hay otros partidos, y efectivamente, formalmente existen otros partidos, pero el partido hegemónico, el partido que tiene la edad mía, 68 años de dominar la vida política china, desde que llegó Mao Zedong al poder, es el Partido Comunista. 89 millones de miembros, Randall. Claro, en términos de referencias más cercanas, en términos políticos, es como Cuba. Hay un partido dominante, aunque hay más partidos oficialmente, pero bueno, no están en ningún lado. No, es un partido hegemónico. Sí. Domina. Lo que pasa es que los cubanos no acompañaron su experimento político con apertura hacia los mecanismos de mercado. Justamente, por eso dije, en lo político, ahorita entramos a lo económico, en lo político es un sistema muy parecido, para una referencia más cercana a lo que vemos en Cuba. En lo político, estrictamente sino económico. Sí, en lo político. Ahora, en lo político también, digamos, esto en ciencia política se conoce como los regímenes políticos o sistemas políticos no competitivos. Usted puede encontrarlos en la variante china, o por ejemplo, usted puede encontrar algo similar, por ejemplo, en Singapur. Lo que pasa es que ahí lo que ha existido es un dictador en el sentido clásico del término, que no se reclama del marxismo. En cambio, en China, el Partido Comunista se sigue reclamando del marxismo y el Estado se define como un Estado comunista. Ahora, ¿qué significa comunismo en China? No significa lo mismo que significó para la Unión Soviética y no significa lo mismo que significa comunismo para Cuba. Ok, hablemos de lo económico. Ahora sí, es muy diferente el sistema chino al sistema económico de otros países que se declaran comunistas. Que ya quedan pocos, ¿verdad? Sí. Es decir, que queda Cuba y queda Corea del Norte, ¿verdad? Nada más comunista. Sí. Y ahí hay el elemento económico fundamental, es la planificación central. En la Unión Soviética lo era. Es decir, ahí no funcionaba el mercado, sino que toda la producción se organizaba en torno a una planificación central dirigida por el Estado. Los chinos no han renunciado a que el partido intervenga en la economía, pero lo hace puntualmente, ¿ya? Pero la economía no es centralmente planificada, sino que gran parte del proceso económico se rige por las leyes del mercado, oferta y demanda, permiten la inversión extranjera. Imagínense usted en la época de la Guerra Fría, a Moscú permitiendo que las empresas norteamericanas invirtieran en Rusia. No era viable eso. En cambio, los chinos han sabido manejar esa relación. Claro, por eso hay McDonald's en Pekín. Hay McDonald's en Pekín, por ejemplo, las grandes tiendas de lujo como Gucci. Hay una calle en Shanghai donde usted encuentra todas las grandes tiendas, y en China hay billonarios. Claro. Es decir, y algunos de esos billonarios
fueron bajo el régimen de Deng Xiaoping y después básicamente bajo el régimen de cuando estuvo Jiang Zemin como director del Partido Comunista, creó la teoría de las 3 representatividades y admitieron a empresarios al Partido Comunista. Imagínese usted eso en Corea del Norte, imagínenselo en Cuba o imagínenselo en la vieja Unión Soviética, claro. Impensable. Sí, de hecho, don Constantino, si alguien se hubiera dormido en 1960 o caído en coma en 1960 y se despierta hoy, y tenemos que contarle cómo es el mundo, ¿en qué términos se lo contaríamos? La potencia mundial hoy es Estados Unidos. La hiperpotencia o la potencia hegemónica, eso es los Estados Unidos, en retroceso táctico, diría yo, buscando atrincherarse, ha perdido influencia internacional, pero por ejemplo es la potencia dominante económicamente todavía. China es la segunda economía del mundo hoy día. Algunos dicen que es ya en volumen la primera, pero por ejemplo los Estados Unidos tienen un per cápita, debe andar arriba de los 50, 60 mil dólares y China anda por los 13 mil dólares. Entonces, ahí económicamente, si nosotros nos imaginamos el mundo en un tablero tridimensional, en el tablero económico hay una cierta tendencia a la multipolaridad. En el tablero político hay una tendencia a una cierta multipolaridad también. Pero China, menor. Pero menor. En el tablero militar sí hay unipolaridad, hay un centro dominante. El ejército norteamericano es el ejército más refinado del mundo, para ponerlo en esos términos. Y en términos militares, China todavía no lo alcanza, aunque está gastando muchísimo en la modernización de su ejército. Quien puede entrar en una cierta paridad militar con los Estados Unidos es Rusia, porque guardó más de 4.300 cabezas nucleares de la época de la Guerra Fría. Los Estados Unidos tienen 4.000. Esto es excesivo, ¿verdad? Son 8.000 cabezas nucleares. Destruimos el mundo 100 veces. Con un par. Entonces, el tema está en que China es ascendente económicamente, ocupa un lugar político fundamental en el mundo en el día de hoy, junto a Rusia y los Estados Unidos y otros países que ascienden políticamente, y militarmente los Estados Unidos conserva ahí sí la supremacía militar. Ok. Hablemos de la multilateralismo. Sí. O multipolaridad. Multipolaridad. De la multipolaridad económica, don Constantino. Para quedarnos en el primer tablero del análisis de este cuento que le estamos contando a alguien que ha despertado después de un coma de 60 años. En lo económico hay muchas potencias. Bueno, hay una hegemónica, pero la está alcanzando la segunda, sí, que es Estados Unidos y China. Sí, y se dan... Están empates. En cierto sentido, ¿verdad? Ok, pero están muy alejadas del resto. Bueno, Rusia no es una potencia económica, porque Rusia vive de las materias primas, de los hidrocarburos. Hay potencias ascendentes, por ejemplo, la India, pero todavía no llega al nivel de China, y la Unión Europea, como Unión Europea, sí, conjunta. Todos los países, es una potencia que hace parte de ese escenario multipolar, aunque atravesada por una serie de conflictos políticos en este momento. Hay países que están creciendo, sobre todo yo diría que el centro económico de la civilización mundial transitó primero de Europa, de las ciudades navegantes de Venecia y Holanda, luego se afincó eso en Francia y Inglaterra, luego se desplazó hacia los Estados Unidos, en los Estados Unidos se desplaza a California, y hoy día el motor económico mundial está en el Asia. Y está en el Asia, y bueno, en el Asia le digo yo a usted, Indonesia, China, dominante en esa región, la India también, con una importancia decisiva. Pero en ese escenario de los emergentes, que se llama, quien domina el panorama es China. Y bueno, hay algunos que dicen que ya en volumen la economía china es mayor que la economía norteamericana, y algunos pronostican
que ya para el 2030, si no antes, va a ser más grande en volumen que la economía de los Estados Unidos. Ok, hablemos ahora en el tablero ideológico. Hay multipolaridad también. Pero yo creo que hasta ese instante Estados Unidos sigue siendo dominante ideológicamente. Sí, hay un tema ahí. Los Estados Unidos asumieron el rol de predicadores de valores universales, que son los de la democracia representativa, las libertades típicas de la Ilustración y de la Revolución Francesa, y también predican el mercado. Entonces, en ese sentido, esa es su ideología: pluralismo político más mercado libre. Hay diversas variaciones del mercado libre. No entiende lo mismo por el mercado libre los alemanes que los japoneses, por ejemplo. Ahora, pero ni japoneses ni alemanes van por el mundo tocando las puertas, predicando ese evangelio. Los Estados Unidos, inclusive durante la época de Reagan, se definían como the city on the shining hill, la ciudad en la colina que ilumina el mundo. Los franceses tuvieron esa cuestión también con la Revolución Francesa y la siguen teniendo. Son supuestamente predicadores de valores universales. Los chinos no están en eso. De alguna manera, en la época de Mao Zedong se erigió en el defensor de los pueblos del tercer mundo y de la verdadera ideología revolucionaria frente al revisionismo de derechas que ellos le achacaban a la Unión Soviética. Después dejaron de predicar eso y Deng Xiaoping se embarcó en la tesis de decir que el ascenso de China era pacífico, de bajo perfil, y continuaron en eso hasta, yo diría, Hu Jintao y parte de Deng Xiaoping. China no predica un evangelio ideológico. China lo que dice es: yo hago negocios con ustedes, Randall. Mis compañías quieren invertir aquí en Radio Monumental y le vamos a ofrecer comprar un porcentaje de las acciones, y a nosotros no nos importa el régimen político que usted tenga. Ahora, en el último congreso, ahí hay un cambio de discurso significativo, porque Xi Jinping dice, ofrece su manera de ascenso político y económico como un ejemplo a los países en vías de desarrollo. Se sigue definiendo como el país en vías de desarrollo más grande y les dice a los países en vías de desarrollo: miren, véannos a nosotros. Nosotros hicimos esto siguiendo tal modelo político y tal modelo económico. A lo mejor esto les sirve a ustedes. Ya yo ahí veo un interés en predicar cierta universalidad del modelo que no lo habían hecho desde la época de Mao Zedong. Pero no hay un aferramiento a valores ideológicos tan firmes como los que predica Estados Unidos o los que predica Europa, ¿verdad? Por ejemplo. Sí. Entonces, yo creo que ideológicamente la democracia liberal representativa sigue siendo un ideal, sigue siendo un postulado de los países occidentales, y ahí hay sí un cierto modelo con pretensiones universales. Los chinos todavía no han entrado en eso, como entraron en la década de los 60 y como entró Rusia desde la revolución bolchevique. Claro. Ahora, el gran tema en esto es el ascenso meteórico de China, ¿verdad? Es decir, cómo logran en Europa se conocen los últimos 30 años del desarrollo chino como los 30 gloriosos, ¿verdad? Un país que era subdesarrollado en los últimos esquemas del per cápita, en 30 años se transforma en la segunda potencia económica mundial o en la primera potencia económica mundial. Ahí hay realmente un hecho inédito, ¿verdad? Claro. Un hecho inédito en la historia, inclusive humana, ¿verdad? Dobla su producto cada 5 años o cada 8 o 10 años y se transforma en una gran fábrica exportadora y a cambio de eso obtiene grandes beneficios económicos, al punto de que hoy día el Banco Asiático, que es un banco chino, para la reconstrucción y la inversión, tiene más plata que el Fondo Monetario y el Banco Mundial, ¿eh? Sí. De hecho, estaba pensando... Los chinos son ricos, ¿verdad?
Estaba pensando en el relato político que se ha dado a través de la historia. Un día esto estaba hablando con alguien y le decía yo, ¿usted se acuerda cuando veíamos las películas de James Bond bueno, yo nací en el 82, pero cuando lo veían en los 70s, o salió los malos, el villano contra el que se luchaba era ruso siempre. Después vino Superman 4, el último villano de Superman es un ruso. El último peleador contra Rocky, en Rocky 4 es un ruso. Es decir, el relato que se le daba al mundo, porque las producciones estadounidenses se ven en todo el mundo, particularmente en América Latina, somos dos diferentes, o sea, hay dos, Estados Unidos o la Unión Soviética, los buenos con los valores democráticos y de mercado abierto Estados Unidos, los malos los rusos. Después vino una época de intensa migración latinoamericana a los Estados Unidos, entonces las producciones cinematográficas eran los estadounidenses buenos, los latinos narcos, líderes de carteles, eso no duró mucho. Hoy los malos son los musulmanes en las producciones y empiezan televisivas. A hacerlo los rusos de nuevo. Y ahí empiezan a hacer los rusos. Pero nunca vemos en el discurso cultural estadounidense a los chinos aún en esa posición. Sí. En los 60 hubo una parte donde en Estados Unidos se hablaba del peligro amarillo. Okay. Eso dura lo que dura la amistad entre Mao Zedong y los rusos. Porque a partir de finales de los años 60, inclusive a mediados, entran en un conflicto no solo en la frontera China-Rusia, sino por la hegemonía del movimiento comunista internacional. ¿Quién era el director de eso? Y Mao Zedong recuérdese usted una cosa, en esa época estábamos en el medio del proceso de descolonización. En África había empezado con la India independizándose del imperio británico en el 47, y en Asia había 50 países miembros de las Naciones Unidas y se empiezan a caer como consecuencia de la Segunda Guerra Mundial el dominio de Inglaterra y de Francia sobre el África. Entonces ahí surgen los procesos de liberación nacional, sí, donde chinos y rusos pelean por quién es el que dirige ese proceso. Entonces ahí hay gran parte de la separación, lo que se llamó en aquel entonces es el cisma chino-soviético. Y entonces eso acerca a los chinos. 71 visita Kissinger y luego el amigo Nixon, claro, visitan a China, y entonces China deja de ser el malo de la película, lo sacan de esa película y se transforma nada más en un enfrentamiento. Claro. Pero durante los 50s y 60s, bueno, recordemos la guerra de Corea. La guerra de Corea es una guerra donde intervienen 1 millón, en la fase final, 1 millón de soldados chinos que pelean contra las fuerzas de la ONU, que era el ejército norteamericano. Claro. Entonces, en algún momento los chinos fueron un peligro, pero yo diría que Kissinger logró leer la situación en aquel entonces y entender que no era lo mismo el marxismo chino que el marxismo soviético. Claro. Y jugó a dividirlos. Claro, pero era Kissinger. Claro. Porque de hecho Gustavo Araya, no su alumno, sino el otro Gustavo Araya, justamente nos dijo hace un ratito, a Nixon se le recuerda más por Watergate, indudablemente, digamos, eso opacó cualquier otra cosa que haya hecho, pero fue en el 72 quien justamente viró la historia entre Estados Unidos y China. Tiene razón, tiene toda la razón. Le manda un abrazo Gilberto Valencia, productor ejecutivo de Noticias Repretel, que está escuchando un abrazo cariñoso. El programa. Claro, hablaba sobre el discurso cultural, porque es el que todo el resto del mundo nos hagamos en nuestra mente. Entonces, a mí no me parece que ni siquiera durante los últimos 20 años, don Constantino, Estados Unidos, siendo ese evangelizador que anda tocando puertas, así, vea, le traigo un folletito para... ¿verdad? Yo no creo que haya puesto en el discurso público a China como una contraparte. No, en los últimos 20 años no. ¿No? Sí, ¿Se descuidó o no le importó? No, porque las empresas norteamericanas estaban invirtiendo en China. Entonces le servía no ponerlo así. Desde luego. Y China le estaba vendiendo productos a menor costo al mercado norteamericano. Y los chinos, de paso, compraban bonos del Tesoro norteamericano. Los mayores tenedores de valores del Estado norteamericano son los chinos. Sí, de hecho, House Mortgage me dice, Randall, también existe una razón económica por las cuales no hay películas con chinos malos. Sí, porque el mayor consumidor de películas gringas es China.
digo, si usted le quita las producciones estadounidenses, verlas en China, y se les va buena parte de sus ganancias. Sí, bueno, pues eso es un argumento económico muy puntual, ¿verdad? Claro. Yo no sé cuál es el porcentaje que yo a lo que me refería es en el discurso cultural. No. En lo que entendemos por mundo. Mire, si usted ve, por ejemplo, los últimos discursos, a partir de, digamos, esa luna de miel que inició Kissinger y Nixon y que luego se consolidó durante la administración Carter con el presidente Carter y con su consejero que recién acaba de morir, Brzezinski, esa luna de miel empezó a desintegrarse hace algunos años, 3, 4 años, y yo he visto ya películas donde se ve la invasión china y hay advertencias en contra de que los chinos están infiltrando. Por ejemplo, una de las objeciones que algunos sectores muy conservadores de los Estados Unidos hacen contra Huawei es que eso puede ser una penetración electrónica para el ciberespionaje de parte de los chinos. Ya parece un poco exagerado, ¿verdad? Sí, un toque paranoico. Sí, pero ya se empieza a hablar de eso. ¿Por qué? Bueno, porque, mire, aquí hay un tema de relaciones internacionales muy importante. Yo traje aquí un libro del señor Graham Allison que se llama Destinados a la Guerra. ¿Pueden los Estados Unidos y China evitar la trampa de Tucídides? Explico. Tucídides era el historiador griego de la antigüedad que explicó la confrontación entre Esparta y Atenas, aduciendo de que cada vez que hay una potencia del status quo establecida que ve una potencia ascendente, siempre va a haber guerra. Y este señor, Allison, que es el director del Belfer Center de Harvard, hizo una investigación de 16 casos de potencias ascendentes y potencias del statu quo, y encontró, después del Renacimiento, y básicamente en Europa y en América, y encontró que en 12 casos siempre hubo guerra, y en 4 no hubo guerra. Su argumento es que la guerra se puede evitar, pero que cuando hay siempre una potencia establecida y le surge el rival, las probabilidades de guerra aumentan. Y digamos, cierta hostilidad que usted ha visto, por ejemplo, en la nueva administración norteamericana, sobre todo en la campaña, ahora no, porque ya la semana entrante va Trump para China y Xi Jinping estuvo en el country club de Trump en Florida y la nieta de Trump cantó en mandarín, ¿verdad? Sí. Pero entonces el gran tema es de que en el mundo quienes analizan esto a profundidad están pensando de que el ascenso de China puede generar fricciones que en el largo plazo podrían llevar a la guerra entre las dos grandes potencias. Son las 2:35. Vamos a hacer una pausa y regresamos para seguir hablando con don Constantino Urcullo desde China. Es que estaba viendo la participación de nuestros oyentes en redes sociales. Voy a abrir un momento Facebook porque no quiero perderme ningún mensaje. A ver si lo han enviado también mensajes directos a través de @monumentalcr en Twitter o de Noticias Monumental en Facebook. En Noticias Monumental en Facebook lo envían por mensaje directo y yo aquí obviamente estoy leyéndolos. Gracias a Clara Jiménez que nos reporta sintonía y entonces ustedes pueden hacer su reporte de sintonía. Son las 2:34, vamos a la pausa, regresamos para seguir hablando ya no ahora solo de China en la geopolítica mundial, sino de un personaje particular, Xi Jinping, en la política china. Ya volvemos. Regresamos a Matices, donde hablamos hoy con don Constantino Urcullo sobre China en su papel y en su rol de potencia mundial en este instante. Hablamos sobre China al inicio del programa en su totalidad, después hablamos un poco sobre la geopolítica mundial en relación, por supuesto, con este tema, pero decía que al regreso quería hablar sobre Xi Jinping, el presidente chino. Cuéntame quién es Xi Jinping. Sí, mire, Xi Jinping, empecemos por el final. Claro. Es el presidente de China, presidente de la comisión militar que controla el ejército chino, es secretario general del Partido Comunista y 1000 títulos más.
Xi Jinping es el hijo de uno de los revolucionarios de 1949, compañero de Mao. A estos se habla que es de la quinta generación. Primera generación Mao, segunda generación Deng Xiaoping, tercera generación Jiang Zemin, cuarta generación Hu Jintao, quinta generación Xi Jinping. Xi Jinping es hijo, a esta gente que está vinculada a los revolucionarios del 49 se les conoce como los príncipes rojos. Son hijos de familias revolucionarias. Sin embargo, tuvieron que pasar por dificultades. Cuando Mao Zedong promueve la revolución cultural, y la revolución cultural era esto, Mao Zedong decía, las revoluciones no se pueden burocratizar. Entonces hay que permanentemente estar moviendo el escenario para que los líderes no se burocraticen y no se pierda el entusiasmo revolucionario. Entonces Mao Zedong lanzó la revolución cultural en el 66, duró hasta el 76, y durante ese periodo grandes líderes chinos, el papá de Xi Jinping incluido, y Deng Xiaoping, el otro gran, a Mao Zedong se le llamaba el gran timonel. Como Deng Xiaoping era chiquitico, le decían el pequeño timonel. Pero fue paseado por las calles con carteles denunciándolo como contrarrevolucionario. A Xi Jinping le tocó eso profundamente porque lo mandaron al campo. Mao sostenía que los revolucionarios no solo tenían que ser expertos, sino que tenían que ser rojos, y que la gente que se quedaba en las ciudades y en oficios burocráticos o académicos perdía el entusiasmo revolucionario y se aburguesaban. Entonces Xi Jinping tuvo que ir al campo a trabajar, a hacer trabajo manual, aprender cómo era que las clases obreras y proletarias se ganaban la vida. Eso lo marcó de una manera significativa. Ya con el regreso de Deng Xiaoping, que fue rehabilitado después de la muerte de Mao, y en el 78 proclama la apertura, Xi Jinping inicia una carrera importante al interior del Partido Comunista. Sobre todo es un líder importante en Shanghái, una ciudad hermosa colonialmente y hermosa hoy día por la modernidad, y va ascendiendo lentamente dentro de la estructura del Partido Comunista. Xi Jinping es un intelectual. Es un intelectual en el sentido que es un hombre que le preocupa escribir, que le preocupa poner por escrito su pensamiento. Hu Jintao era un ingeniero. Y Xi Jinping inclusive publicó hace poco tiempo un libro que se llamaba Sobre la gobernabilidad en China. Cómo un país tan grande hay que centralizarlo para que las cosas se hagan. Inclusive algunos, digamos, en este congreso del partido se empieza a hablar del pensamiento Xi Jinping y se incorpora a la carta constitutiva del partido. Eso no había ocurrido desde Mao Zedong, porque en la época de Mao Zedong se hablaba de marxismo, leninismo, pensamiento Mao Zedong. Hoy día se habla de marxismo, leninismo, pensamiento Mao Zedong, teoría, no pensamiento, teoría de Deng Xiaoping, teoría de las tres representatividades de Jiang Zemin, teoría del desarrollo científico de Hu Jintao y pensamiento de Xi Jinping. O sea, lo dejan en el mismo cargo. Los colocan al mismo nivel, claro, a Mao Zedong que a Xi Jinping. Cuando Deng Xiaoping se retira, el pequeño timonel, se retira del secretariado y de la presidencia. Ahí hay un interregno de Hu Yaobang y Zhao Ziyang, creo, y se retira, pero conserva la presidencia de la Comisión Militar del Partido Comunista, que es la que controla el ejército. Claro. Eso no había ocurrido recientemente. Hoy, de ese congreso, antes del congreso, ya Xi Jinping había adquirido la presidencia de la Comisión Militar. Xi Jinping controla el Politburó, 25 miembros que salen de 200 miembros del Comité Central, controla el Comité Permanente, 7 miembros del Politburó,
Y inclusive en este Congreso nadie habla de quién va a ser el sucesor de Xi Jinping. A partir de un cierto momento, los chinos, y lo digo en mi artículo que usted citaba, habían resuelto el problema de la sucesión, que siempre había sido un problema de los partidos comunistas, porque Stalin hacía purgas. Mao Zedong también enfrentaba el tema de manera menos violenta, pero yo diría, no había un patrón institucionalizado para la sucesión. Aquí los chinos desde hace un rato dijeron, no, cada 10 años cambiamos de dirigente, lo evaluamos cada 5 años y en el último congreso, antes de los 5 años finales, se nombra un heredero que más o menos va a ser probablemente quien lo va a suceder. Eso le pasó a Xi Jinping durante el periodo de Hu Jintao. Entonces, lo que ocurrió aquí es muy sintomático. No hay heredero visible. Además, los chinos pusieron un límite en los cargos en el partido, 68 años, como los cardenales en Roma, que se tienen que retirar a los 75, creo, y los obispos, ¿verdad? Salvo que se hagan excepciones. Usted, si es jerarca del Partido Comunista Chino, sabe que a los 68 años se tiene que ir para la casa a cuidar a los nietos, ¿verdad? Entonces, ya yo estaría en la casa, ¿verdad? Entonces, el tema es que hay gente que especula que probablemente Xi va a ir más allá de los 68 años porque no tiene heredero, porque ha concentrado una serie de funciones del partido y del Estado. Y hay que recordar una cosa, que un régimen de estos, la interpenetración entre el aparato del Estado y el aparato del partido es profunda. Antes de pasar a la siguiente pregunta mía, pregunta Jonathan Brenes en Facebook, si usted sabe si es cierto una deuda millonaria que tiene Estados Unidos con China. No es deuda, es que los chinos tienen bonos del Tesoro norteamericano. Si se le quiere llamar deuda, llámesele deuda, pero esa deuda lo que hace poco probable un enfrentamiento entre ambos. ¿Por qué? Porque ¿qué pasa si los chinos retiran su plata y cobran los bonos norteamericanos? Imagínense el tipo de crisis que eso se desarrollaría. A la vuelta, ¿qué pasa si los Estados Unidos se cierran a la exportación de productos chinos? Los chinos ya no agarran más dinero del inmenso mercado norteamericano. Durante la Guerra Fría existía una expresión que se llamaba la destrucción recíproca entre los rivales. Se decía MAD, Mutual Assured Destruction. Hoy día eso se ha cambiado por MED, que quiere decir la destrucción económica recíproca. Si se enfrentan, los chinos pierden un mercado y los norteamericanos se van a encontrar con que les van a exigir que les integren en líquido la deuda. Estoy obviamente simplificando, pero eso es a lo que se refieren. No es que haya una deuda enorme, ¿verdad? En el sentido clásico del término. Y José Ignacio Ramírez nos dice, no todo es economía. Estados Unidos sigue siendo el líder energético, cultural, tecnológico, en comunicaciones, controlan el GPS, tienen comisión por cada transacción internacional que se hace en el mundo. Google trabaja con el Departamento de Estado, básicamente controla la ONU, los Estados Unidos. Eso último es falso, ¿verdad? Es decir, porque la ONU es el Consejo de Seguridad y ahí hay 5 grandes potencias: China, Rusia, Francia, Gran Bretaña y los Estados Unidos. El veto de cualquiera para el proceso de la ONU. Así es que el amigo en eso está equivocado. Es cierto que los Estados Unidos están en la vanguardia del desarrollo tecnológico. Los chinos ahí están haciendo un esfuerzo tremendo. Yo creo que, por ejemplo, hay cerca de 100,000 estudiantes chinos en los Estados Unidos que no se quedan en Estados Unidos, sino vuelven a China, ¿verdad? Claro. Porque están absorbiendo la tecnología. Vea usted el desarrollo de Huawei, ¿verdad? Sí, justamente eso iba a hablar. O sea, pensemos en Costa Rica, que tenemos un mercado celular de 5 millones de dispositivos. Hace 15 años, ¿cuántos teléfonos celulares chinos había en Costa Rica? Ninguno.
No, ninguno. Chile está avanzando en ese terreno. Ahora un también. montón de gente tiene Huawei, es chino. China tiene una estación espacial propia. ¿Ah? Sí. China está desarrollando la tecnología antisatélites. Esto no es para decir que los Estados Unidos no tienen el poderío y lo conservan en los terrenos esos de los cuales yo estoy hablando. Inclusive, desde el punto de vista del poder blando, el llamado soft power, que es el poder cultural, el poder de atracción, China no está al mismo nivel de los Estados Unidos. Digamos, la fábrica de sueños del mundo, ¿dónde está? En Hollywood todavía, ¿verdad? En la India hay un lugar que se llama Bollywood, donde se produce una gran cantidad de cine y donde hay también una cierta influencia cultural. China está tratando de construir su poder blando. Vea usted que, por ejemplo, nosotros tenemos aquí en la Universidad de Costa Rica un centro de estudios Confucio, donde se dan clases de cultura china, de cocina china, de idioma mandarín. Eso lo hacen todas las potencias. Lo hace Alemania con los Goethe Institute, Francia lo hace con la Alliance Française y los Estados Unidos tienen sus centros culturales. China está tratando de emparejarse en eso, pero bueno, la fábrica de sueños del mundo, de la que usted hablaba antes, Sigue siendo Hollywood. Sigue siendo Hollywood. Y en eso llevan ventaja los Estados Unidos. Que no es tema menor, porque yo cuando he hecho los recordatorios, por ejemplo, de los malos en Superman y en Rocky, no estoy hablando de la superficialidad que uno podría decir, una película de entretenimiento, no, es que cuando uno suma todos los discursos, ¿verdad? Y es lo que en masa llega a América Latina, por ejemplo, a Costa Rica inclusive, entonces eso va condicionando nuestros simbolismos culturales, nuestra forma de entender el mundo, que obviamente usted no va a cambiar de opinión por ver Avengers hoy o mañana, pero cuando todos los bombardeos juntos de todos los discursos, la música, las películas, las series de televisión, son eso, entonces esto va cambiando tal vez no cambiándola, pero va configurando nuestra manera de ver el mundo. ¿Cómo nos vestimos? Eso es una parte de nuestra manera de existir. Y vea usted, por ejemplo, que durante la época de Mao Zedong, los chinos se vestían con uniforme militar de cuello Mao. Vea las fotos del Congreso del Partido Comunista, todos en traje oscuro con corbata roja y camisa blanca, a la occidental. Claro. El poder blando de los Estados Unidos y de Occidente ha penetrado a la misma China. Usted y yo no nos vestimos con esas batas largas tipo chino ni con uniforme de Mao Zedong. Todos usamos jeans. ¿A dónde se inventaron los jeans? En los Estados Unidos. La hegemonía cultural de los Estados Unidos es clara. Y es innegable. Es innegable. Sí, bueno, esta era parte de las preguntas que había en Facebook. Déjeme ir un momento a Twitter. Marco Vinicio le pregunta, don Constantino, ¿cómo hace un partido tan gigante para manejar el tema de la corrupción? Bueno, eso es una de las cosas que hay que hablar de Deng Xiaoping. Mire, Deng Xiaoping tiene no de Deng Xiaoping, de Xi Jinping, perdón. Tiene 2012 o 2013 un enfrentamiento grandísimo con un líder ascendente que se llamaba Bo Xilai. Bo Xilai era el jefe de la ciudad de Chongqing, varios millones de habitantes, y de pronto lo acusan de corrupción y lo acusan de un nexo con una señora. No solo aquí ocurren esas cosas, un nexo con una señora. Se fue a Panamá, no me diga. No he ido a comprar ropita de bebé, pero esta señora era la esposa de un diplomático británico y que es asesinado. Entonces lo descabezan y Xi Jinping ha montado una campaña anticorrupción desde el 2012 muy intensa. Porque ha habido corrupción, digamos, ha habido funcionarios del partido, funcionarios del Estado que se han prestado para sobornos, pero también esto ha sido utilizado para descabezar rivales políticos. En todo lado ocurre, ¿verdad? Entonces, hacen comisiones legislativas y todo esto ya. No creo que haya comisiones legislativas. Ese es el comité central que se reúne y corta cabezas en el sentido metafórico del a veces literal en China. A veces, pero últimamente no están ejecutando a los opositores políticos, los dejan con casa por cárcel, los retiran de la circulación, ¿verdad? Entonces el tema de
la lucha contra la corrupción es muy importante, sobre todo, fíjese, 89 millones de miembros, ahí hay de todo, es decir, y 89 millones de miembros del Partido Comunista de la población de Alemania, más que la población de Alemania, creo yo, cercana. Entonces, el tema está en que sí, Xi ha emprendido una lucha anticorrupción muy intensa, donde se mezcla, digamos, la lucha contra la corrupción efectiva y la lucha contra rivales políticos. ¿Vea? Eso es parte del panorama. Sí, claro. Que de hecho el mismo discurso le sirve para las dos cosas, entonces. Dice Paulo, iremos, don Constantino, entonces hacia los petroyuanes. Pues no, digamos, el yuan está adquiriendo una cierta categoría internacional, no por el petróleo, porque recordemos que China es deficitaria en petróleo. Uno de sus problemas es que tiene que importar casi todo el petróleo necesario para su desarrollo económico, pero el yuan cada día se está transformando más en una moneda para el intercambio internacional, y los chinos ya suscriben con ciertos países convenios de intercambio comercial que no pasan por el dólar, sino en equivalencia entre las monedas de esos países y el yuan, pero no tiene la importancia el yuan que tiene el dólar. Sí, todavía no estamos ahí. Alonso dice, si el modelo de China es exitoso, ¿por qué los países no toman ese modelo entonces, a esta altura? Porque los países tienen objeciones al modelo, digamos, objeciones desde el punto de vista político. Vamos, que usted puede, por ejemplo, plantearse que, bueno, los chinos han logrado un alto grado de crecimiento económico, pero alguien desde Occidente podría decir, ¿pero a costa de qué? A costa de meter a la cárcel a los opositores políticos, a costa de no permitir una prensa libre, a costa de controlar Facebook, y el Twitter en China. A costa de controlar la natalidad. También. Alguien podría argumentar desde esa posición. Entonces, el modelo no tiene un atractivo universal porque tiene defectos. Ha sido exitoso económicamente, ha sido exitoso también en posicionar a China como una potencia a nivel mundial, pero las objeciones pueden hacerse, ¿verdad? Claro, porque de hecho, vamos a ver, yo evidentemente soy periodista y además de eso soy un defensor absoluto de los derechos humanos consagrados en los tratados internacionales, en la Convención Americana, pero también tengo que entender que son dos sistemas de ver el mundo muy diferentes. Eso es. O sea, es decir, las autoridades occidentales, los gobiernos de los países occidentales y los ciudadanos occidentales vemos como una gran herida a la democracia que todos estamos convencidos en Occidente de que es el menos malo de los sistemas. Vemos ahí una grave lesión, digamos, a las libertades individuales. En China, por ejemplo, a los gobernantes no les parecerá tan grave controlar los contenidos de Facebook o los de Twitter, o controlar la natalidad que tiene una pareja. O sea, a lo que me refiero es a nosotros nos parece una barbaridad, pero en su simbolismo histórico a ellos les parece algo muy sencillo de hacer para generar fines económicos y políticos. Claro, y es que no es solo un problema del marxismo, sino es un problema, digamos, una dimensión cultural. China y las culturas asiáticas, básicamente, le dan una gran importancia al sentido de la comunidad, al sentido de la familia, de la jerarquía familiar y comunal. Recuérdese usted, por ejemplo, nosotros en Occidente somos una cultura que privilegia a los jóvenes. En China y las culturas asiáticas, el rol que cumplen los ancianos es un rol muy importante, no se descartan. Entonces, Confucio, que esa es una de las cosas interesantísimas del experimento actual en China, cómo mezclar, durante la época de Mao Zedong, los guardias rojos que llevaban adelante la revolución cultural destrozaron la tumba de Confucio en su ciudad natal. Años después se rehabilita a Confucio y se rehabilita a Confucio porque Confucio es un predicador de la ética de la comunidad y de la colectividad. Y entonces estas culturas, dicen quienes las estudian con detenimiento, le dan una gran importancia a lo colectivo, a la comunidad,
y no le dan la importancia que nosotros le damos en Occidente a las libertades individuales. Porque ¿cómo surgen las libertades individuales en Occidente? Revolución Francesa. Claro. Es una reacción contra el absolutismo de los reyes. Entonces, es la afirmación del ciudadano individual frente al poder absoluto de los reyes. En China no ha existido un proceso de esas dimensiones. Inclusive yo diría que, digamos, hay una continuidad entre la visión marxista que plantea que lo más importante es el colectivo, socialismo, socialización de los medios de producción, y esa tradición milenaria de los chinos centrada en la filosofía de Confucio y otros sabios chinos que dicen lo importante es la unidad, la comunidad, y no tanto, usted es parte de un colectivo y ante el colectivo su individualidad cede. Entonces ahí hay una diferencia de enfoque, pero es una diferencia de enfoque que obedece a trayectorias civilizacionales, claro, muy diferentes. A construcciones culturales. Claro, eso es una civilización, ¿verdad? Sí, por supuesto, porque de hecho estaba pensando justamente en lo que asentamos nuestra existencia en este instante, ¿verdad? Y entonces, por ejemplo, desde el punto de vista religioso, nosotros tenemos, me refiero a Occidente, tiene como base fundamental, ¿verdad?, que el hombre fue creado a imagen y semejanza de Dios. Ahí hay una visión individual. Pero además las bases que han generado los tratados de derechos humanos surgen con la Revolución Francesa. Los hombres somos libres, iguales. Y tenemos derechos inherentes a nuestra personalidad, sí, a nuestra dignidad. Claro, pero es personal. Sí, es personal. No son los derechos del pueblo francés. No. Son los derechos de cada francés. De cada uno. Sí, bueno, de cada francés al inicio, de cada hombre en general. De cada ciudadano, ¿verdad? De cada ciudadano, ciudadana. Así es. Que nos ha costado inclusive esa evolución de pasar del ciudadano hombre al ciudadano ciudadanas, ¿verdad? Sí, sí, sí. Eso es en el mismo Occidente. Ahora, la visión en el Asia es diferente con múltiples variaciones, ¿verdad? Claro. Es decir, desde la visión que tienen los japoneses, la visión del budismo, la visión del confucianismo, China nunca ha sido extraña a importar elementos de afuera, contrariamente a lo que algunos piensan. Sí. De ahí, importaron el budismo. Claro. Y hoy día, en el siglo XX, importan el marxismo, que es el producto europeo por excelencia, porque el marxismo, decía Carlos Marx, es la unión de tres grandes cosas: la filosofía clásica alemana, Hegel, la economía política inglesa, Ricardo, y las luchas de clases del socialismo francés. Entonces, bueno, vea lo que nos encontramos, Randall. De pronto, una sociedad milenaria importa un producto absolutamente occidental, claro, que lo adapta a sus circunstancias, donde en el momento de la Revolución China, lo importante en China no era tanto el proletariado, sino como el campesinado. Entonces, Marx piensa en el proletariado europeo y Mao Zedong piensa en las grandes masas campesinas desposeídas de la China. Claro. Pero a lo que yo es una mezcla muy original, ¿verdad? Claro, a lo que yo me refiero es que no podemos leer a China desde la clave occidental. Jamás. Porque no la vamos a entender, nos va a parecer una barbaridad. Hay que entender a China desde China. Desde China. Y entender una historia que para algunos es de 5.000 años, para otros es de 3.000 años. Depende de los historiadores y de las escuelas de pensamiento y histórico que se adopten, pero ya es una tradición milenaria. Mire, cuando los griegos formaban sus ciudades-estados, ya en China había 2.000 o 3.000 años que tenían ciudades-estados. Sí. Entonces, y China es la principal potencia mundial hasta el siglo XVIII. Pekín era una ciudad floreciente cuando todavía las aguas negras circulaban por el centro de Londres y París, por las calles. Claro. Entonces, hay que entender esa historia para entender lo que ocurre hoy. Si no entendemos esa historia, vamos a seguir juzgando desde la perspectiva nuestra un fenómeno que tiene particularidades muy grandes que hay que entender si queremos ver qué es lo que está pasando ahí hoy día. Son las 3:04. Un saludo a Marco Vinicio Ruiz, el ex embajador de Costa Rica en China, que dice: interesantísima la entrevista hoy a Constantino Urcullo sobre la realidad china.
es que a don Marco Vinicio un abrazo. Tenemos un par de preguntas más por ahí y yo tengo unas listas porque quiero saber, vamos a ver, usted se aprendió bien el artículo porque lo repitió aquí al dedillo, en el sentido de que se ubica en el Congreso el pensamiento marxista-leninista, el pensamiento de Mao, la teoría de las tres representatividades de Jiang Zemin, de la concepción del desarrollo científico de Hu Jintao y el pensamiento, ahora sí, otra vez poniéndolo al mismo nivel de Mao, de Xi Jinping. Entonces yo quiero saber cuál es el pensamiento de Xi Jinping. Pero déjeme ir a la pausa, porque tiene que escoger canción. 3:5. Vamos a la pausa y regresamos. Ay, qué escojo. 3 de la tarde con 9 minutos. Estamos con don Constantino Urcullo hablando sobre China. Dice Gustavo Araya, él analiza en comunicación política. Como siempre, matices de lujo. Saludos al maestro Urcullo. Dice don Gustavo. Quítemelo de maestro. Don Gustavo Adolfo. Dice, vamos a ver. Alonso dice, la colectividad china es interés público. En nuestro país también, pero aquí no funciona. Bueno, es que hay interés público, pero también hay interés y dignidad individual en buena teoría política. Es decir, uno no puede reducir el mundo a categorías tan simples. Yo creo que hay una interpenetración entre ambos. Esa es mi visión del mundo, al menos. Ok, dice Jox. Don Constantino, cambiar la política de que las parejas chinas tengan más de un hijo por matrimonio va dentro de la línea de pretender ser una potencia económica, que no creo que sea pretender, ya lo son, pero de ser una potencia económica. Bueno, ya la cambiaron, ¿verdad? Sí, por eso, si ese cambio es... No, yo creo que obedece más bien a que, por ejemplo, esa es una economía que ya no podía, digamos, el control sobre eso ya no es posible cuando China se urbanizó de manera tan intensa y donde las clases medias urbanizadas tienden a controlar ellos mismos su fertilidad, ¿verdad? Vea usted, por ejemplo, ya las parejas en Costa Rica no tienen 5 o 6 hijos, ¿verdad? Es decir, la media de hijos en Costa Rica está por el 1.8, por ahí anda el asunto. Ya cierta afluencia económica lo que lleva es a un autocontrol de la natalidad. Yo creo que ya, y además ellos se dieron cuenta de ello y se bajaron de ahí. Habíamos terminado con el tema del pensamiento, me preguntaba usted claro. del pensamiento. Hay otras preguntas, perdón. Sí, no, hasta el momento no. Hay un saludo de Chico Fonseca que dice programazo, saludos y aprendiendo. Pero porque yo quería saber... Ok, es importantísimo el pensamiento de Xi Jinping. Ha adquirido enorme poder el pensamiento de Xi Jinping. ¿Qué piensa Xi Jinping? Xi Jinping piensa que China tiene que ser líder en la globalización. Esa es una parte. Okay. Son fanáticos, tal vez la palabra no es la adecuada, pero son partidarios intensos de la globalización porque eso va a favor del gran comercio exterior de China. Xi Jinping paralelamente fomenta el nacionalismo chino. Es el orgullo de una nación que fue ocupada por las potencias occidentales en el siglo XIX y por Japón en el siglo XX, de haber reconquistado su independencia, de sentirse que son la China milenaria, otra vez en cierto sentido, y sentirse orgullosos de lo que llama Xi Jinping el sueño chino. Y el sueño chino lo expresó Xi Jinping en el Congreso diciendo que esperan ser una sociedad modestamente acomodada en el 2035 y ser una sociedad que vuelva al centro del escenario mundial, pero ya ser en el 2049-2050, cuando se festeje el 100 aniversario de la Revolución China, ser una sociedad próspera, entre una de las palabras que él decía, y además ser una potencia militar con un ejército con capacidades globales, ¿verdad? Claro, de hecho hablemos de los temas en específico, porque usted dice en su artículo, que a mí me llama la atención este párrafo, porque el Estado deberá responder a las demandas crecientes por un montón de cosas en un Estado tan grande. Una mejor calidad de vida de los chinos, el imperio de la ley, cuando hablamos de corrupción, por ejemplo, de los chinos, la equidad entre una enorme cantidad de millones de personas
y un crecimiento económico de alta calidad como el que sostiene ahora. Es un reto enorme. Es un reto enorme, pero mire que ya ellos han superado algunos de los retos. Han sacado 700 o 500 millones de seres humanos de la pobreza. Imagínense lo que es eso, Randall. Nosotros que tenemos como 20 años o 30 años de que no pasamos de superar el nivel del 20% de la población en pobreza. Ellos lo lograron. Entonces, ellos se sienten en capacidad y con la esperanza de lograr otro tipo de metas en ese sentido. El imperio de la ley significa el Estado de Derecho. No necesariamente el Estado democrático de derecho que nosotros conocemos, sino sacar la justicia de la arbitrariedad de los dirigentes y que se administre la justicia de acuerdo con los parámetros de la ley china, producida en los organismos legislativos, pero promovida por el Partido Comunista. Pero tener cierta objetividad a la hora de la aplicación de la ley y no caer en lo que cayó el estalinismo en la Unión Soviética, donde la voluntad de Stalin estaba por encima de la misma ley del partido. Figúrese usted, recordando nada más esto, en 1937 ya Stalin, como decimos aquí en Curridabat, mi cantón, ya se había fumigado a los 2/3 del Comité Central que hizo la Revolución Soviética. Entonces, ellos están tratando de crear estabilidad y la ley correctamente promulgada con parámetros diferentes a los nuestros es un elemento de estabilidad. Después, el fenómeno económico en China ha sido un fenómeno que se ha orientado fundamentalmente hacia la exportación. Hoy día lo dice Xi en su discurso ante el Comité Central, nosotros tenemos que volver los ojos hacia adentro y ocuparnos más del consumo de masas. Es decir, con esos 700 millones de seres humanos o 500 millones que salieron de la pobreza y que ingresaron a las clases medias, tienen que empezar a pensar más en que es gente que va a querer su carro, que va a querer su apartamento, que es gente que va a querer un sistema de seguridad social importante. Y entonces el partido tendrá que ver un poco más hacia adentro en sus esfuerzos de desarrollo económico y no exclusivamente hacia la exportación y hacia la globalización. Esos son los grandes retos que enfrenta China en este momento. En el tema de el cambio climático, que tiene una posición interesante el presidente Xi, ¿cómo proyecta hacia el futuro en temas de cambio climático una potencia como China? Bueno, usted sabe que les costó montarse en eso, pero finalmente lo aceptaron y con la retirada de Estados Unidos y en este caso por parte del presidente Trump de la Convención del Cambio Climático, ellos le han tratado de sacar partido a eso para ganar puntos políticos con relación a que transformarse en abanderados del cambio climático. Difícil en un país que ha contaminado mucho. Uno ve las fotos a veces de la contaminación en Beijing, por ejemplo, y es porque alguna parte de la producción, ya no sé yo cuál es el porcentaje, estaba basado en quemar carbón, ¿verdad?, para la producción hidroeléctrica. Pero se han dado cuenta que, por ejemplo, ese fenómeno de la contaminación en las grandes ciudades chinas, que tiene un costo económico y han tratado de reducirlo. Por ejemplo, el día de hoy, China se ha embarcado de una manera significativa en la producción de energía eléctrica a partir de paneles solares. Y son, en cierto sentido, vanguardia en mucho en este terreno y saben que tienen que controlar la contaminación porque si no, la contaminación tiene costos muy elevados para el proceso productivo de ellos. Y están apuntándose a observar los parámetros de la Convención de París sobre el cambio climático, cosa que la administración Trump se retiró. Pienso yo que es un error fundamental para los Estados Unidos, pero bueno, así pasó. Cosa similar han hecho, por ejemplo, con el retiro de la UNESCO que hizo los Estados Unidos. Al día siguiente el presidente Xi estaba anunciando que ellos podrían contribuir más para la UNESCO, ¿verdad? Es decir, los espacios que deja vacíos los Estados Unidos, China tiende a ocuparlos. Y por eso es que mucha gente cree que observar a China y que China está muy lejos y que eso no vale la pena. Pero fíjese usted que la semana entrante el presidente Trump va para China. Claro.
Y hay que observar ese viaje con mucho cuidado y las consecuencias y las cosas que se van a discutir en ese viaje, porque el destino del mundo, de alguna manera, en el mediano plazo, se juega en la relación entre esas dos grandes potencias. Y las repercusiones de esa relación son muy importantes, sobre todo porque la presencia china en América Latina ha sido muy importante, particularmente comprando materias primas en el sur de América Latina, hierro, cobre en Chile, Perú, y luego petróleo en Venezuela. Y en el caso nuestro, acaban de establecer relaciones diplomáticas con Panamá y van a usar a Panamá como un centro de tránsito para sus mercancías de manera muy importante. O sea que, y nosotros tenemos relaciones con ellos desde el 2007. Sí. ¿Ah? La joya de la sabana es un regalo generoso de China, el estadio. Sí, que de hecho, aquí había una pregunta, creo que me la brinqué. Que dice que tocó el tema, porque alguien le había preguntado algo de eso. Carlos Muñoz, que dice, saludos desde Monteverde en Punta Arenas. ¿Podría hablar un poquito de la relación entre la República Popular China y Taiwán? ¿Cómo se ve eso en un mundo donde la República Popular es mucho más hegemónica? No mucho. Es Taiwán son 25 millones de seres humanos. Lo han hecho bien también. Sí. Pero, digamos, en el mundo actualmente solo 20 países mantienen relaciones diplomáticas con Taiwán. El resto de los países mantienen relaciones con la República Popular China. Taiwán no es parte de las Naciones Unidas. La República Popular China sí lo es. Los chinos ven a Taiwán como una provincia rebelde. Sin embargo, yo hace un tiempo leía un libro fabuloso de Henry Kissinger, que se llama Hace unos 2 años, sobre China. Ya está traducido al español. Y contaba una discusión que él tuvo sobre el destino de Taiwán con creo que con Zhou Enlai, que era el ministro de Relaciones Exteriores de China en ese entonces, o no sé si era con Deng Xiaoping, no lo recuerdo claramente, pero llegaron al tema de Taiwán y entonces le dijeron los norteamericanos insistían en la independencia, por lo menos funcional, de Taiwán, y China en recobrar esa provincia bajo el eslogan de un país, dos sistemas, respetar el sistema político que existe en Taiwán. Pero no se pusieron de acuerdo y entonces creo que Deng Xiaoping o Zhou Enlai le dijo, aquí seguir, mire, ese problema mejor dejémoslo de lado en la negociación, negociemos otras cosas, en 2 generaciones lo vamos a ver resuelto los taiwaneses y nosotros. El día de hoy hay vuelos entre Taiwán y la República Popular China. Sí. Las inversiones de Taiwán en República Popular China son muy importantes. Hay algunos sectores que insisten en Taiwán en el independentismo, otros que son proclives a incorporarse como se incorporó Hong Kong y Macao, sí, a la República Popular China con un régimen especial. Eso digamos, en ese contexto actualmente no es un problema. Los chinos son muy prácticos. Pragmáticos. Es decir, no nos ponemos de acuerdo en lo político, no importa, vamos en todo lo económico. No, inclusive en lo político, no nos pusimos de acuerdo en todo. Sí. Pues pongamos de acuerdo en esto y dejamos en una partecita, eso la dejamos ahí. ¿Por qué? Porque es una... Lo importante es que case ratones. Claro, es una cultura milenaria. Sí. Mire, quiero que fue Deng Xiaoping o Zhou Enlai visita China. Esta es una anécdota que siempre la cuento. Para los 200 años de la Revolución Francesa, y un periodista le pregunta, mire, ¿y qué opina usted de la Revolución Francesa? Y dice, todavía es muy temprano para juzgarla. Una visión histórica a largo plazo. Dice Marco Vinicio Ruiz que si puede comentar algo sobre la importancia estratégica del plan de la ruta y la franja. Sí, bueno, China geopolíticamente tiene una vulnerabilidad y es que sus vías marítimas importa el 80% de su petróleo por una ruta que pasa por el estrecho de Malaca, entre Indonesia y Singapur y Malasia. Y bueno, en un tramo eso tiene como 4 kilómetros de ancho. Entonces, en una situación de conflicto es muy fácil ahogar a China cerrándole esas vías de petróleo y acceso de otras materias primas. Entonces, Xi Jinping ha pensado en abrir la ruta de la seda, que esa fue la ruta que abrió Marco Polo al inicio del Renacimiento, y que consiste en varias cosas. Crear
corredores logísticos de carreteras y de ferrocarriles que van desde el oeste de China hasta Europa, atravesando parte del Medio Oriente, parte de Irán, Grecia, etc. También nuevas rutas marítimas, pero la importancia es hacer un tránsito por Asia Central donde China, sus importaciones serían menos vulnerables, sobre todo una red de oleoductos con Rusia, otra red de oleoductos desde Irán. El petróleo iraní no tendría que pasar por el estrecho de Hormuz a la salida del Golfo Pérsico, circular alrededor de la India y pasar por el estrecho de Malaca. Recordemos que la China tiene un gran aliado en la región que se llama Pakistán y están desarrollando el puerto de Gwadar, que es prácticamente a la salida del Golfo Pérsico, y crear ahí un corredor logístico que atraviesa todo Pakistán hasta el oeste de la China. Entonces, la ruta es muy importante porque significa el acceso directo de China sin vulnerabilidades del canal de Suez, del el estrecho de Bab el-Mandeb en el Golfo de Adén, el estrecho de Hormuz, exponerse a conflictos con un rival tradicional de ellos que es la India, y adquirir una capacidad de maniobra mucho más importante con relación a su comercio con Europa. Eso está financiado por el Banco Asiático de la Reconstrucción y Fomento, que tiene más plata, como les decía al inicio, que el Fondo Monetario y el Banco Mundial. China quiere abrirse una vía nueva ahí, al margen de las vías marítimas tradicionales. Dice Alex, Costa Rica podría aprovechar los lazos comerciales con China, pregunta, y servir como un in-hub en América Latina para fabricar tecnologías verdes, carros, paneles. ¿A usted qué le parece? Eso se ha conversado. Durante el gobierno de doña Laura Chinchilla se habló de crear una zona económica especial china en Costa Rica, pero no se ha avanzado en eso. Eso es una buena idea, pienso yo, porque además para los chinos puede resultar atractivo fabricar cosas aquí y tener acceso directamente a la costa este norteamericana sin transitar por el territorio continental de los Estados Unidos, lo cual aumentaría los costos, ¿verdad? Entonces yo creo que esa es una buena idea. Sin embargo, no ha avanzado esa idea. Se habló de hacerlo en Punta Arenas, en San Carlos. Ha habido discusión en torno, hay un proyecto que está aprobado, pero la ejecución de eso prácticamente ha sido cero. Sí, es que lo necesitamos en el Pacífico. Claro, y ¿cuál es la importancia de Centroamérica para China? Mire, que Centroamérica es, como decía Pablo Neruda, la dulce cintura de América. Es muy fácil el tránsito de un gran océano, el Atlántico, al Pacífico y viceversa. Para los chinos, ¿qué importancia tiene eso? Pueden movilizar el petróleo venezolano rápidamente a través del istmo centroamericano y pueden hacer que sus mercancías circulen más fácilmente hacia la costa este de los Estados Unidos, o inclusive, yo no sé los costos, pero hacia Europa. Dice Andrés, ¿qué papel le parece tomaría China ante un eventual resbalón de tipo militar entre Estados Unidos y Corea del Norte? ¿A cuál bando se aliaría? Yo creo que los chinos están interesados en que no haya resbalón militar. ¿Por qué? Porque si hay resbalón militar, los Estados Unidos van a tener una presencia más intensa en la península coreana, porque nadie puede imaginar que Corea del Norte va a derrotar a los Estados Unidos, sobre todo con bombas nucleares, cuando Corea del Norte debe tener 8, 10, 20 bombas nucleares y los Estados Unidos tienen 4,000. Rápidamente solucionan ese problema, pero el problema para China sería geopolíticamente una presencia más intensa de los Estados Unidos en la península coreana y el éxodo de millones de refugiados norcoreanos hacia China, porque recordemos que tienen fronteras. Claro. Entonces yo creo que ese resbalón es muy poco probable, y China ha sido parte del grupo de los 6 que ha tratado de negociar eso, y bueno, uno de los puntos de agenda del presidente Trump va a ser pedirle en la semana entrante a Xi Jinping que China tenga un papel más activo en disuadir a Corea del Norte de su desarrollo misilístico y de su desarrollo nuclear. Dice Chico Fonseca, hasta en salud mental son milenarios con el Zen, los chinos. Bueno, recuerde que el budismo viene de la India ahora. Sí, es cierto, fue importado por China. Sí. Vini Briones dice, Randall, ¿qué clase más rajada nos diste hoy? No, yo no, don Constantino, yo lo invité. Así que no, pero hizo las preguntas. Me den el crédito.
de haberlo invitado, porque efectivamente me pareció un tema muy, muy interesante, don Constantino. Y yo sé, últimamente me he vuelto un poco fiebre de hablar de simbolismos, pero es que realmente he logrado entender algo de mis primeras clases en la Universidad de Costa Rica sobre semiótica. Cuando empecé a estudiar comunicación, yo decía, ¿qué carajo sirve esto que me están enseñando? Bueno, ahora lo entiendo, porque justamente son los simbolismos en los cuales se hacen se generan las culturas. Las palabras y los símbolos crean el mundo. ¿Sí? Las narrativas. Usted usó mucho al inicio del programa la cuestión de las narrativas. Las narrativas son las creadoras de realidades objetivas o las destructoras. Sí, sí, estoy de acuerdo. La narrativa nazi, imagínese. Sí. 20 millones de muertos solo en Rusia, ¿verdad? 40 millones en el mundo. Que hablando de eso, es muy interesante, por ejemplo, escuchar la narrativa interna rusa, no soviética, ya ahora, rusa, sobre la Segunda Guerra Mundial. Sí. Un de esos, hablaba sobre eso en el programa, de cómo hoy Rusia, ha metido como en un paréntesis desde 1917 con la Revolución Bolchevique hasta el 89 con la Perestroika. Entonces, ese paréntesis lo sacaron de la historia y hoy es la Rusia, digo, no en términos simbólicos, por supuesto, la Rusia imperial. Sí, claro, que de alguna manera... Con San Petersburgo brillando, con un paréntesis de medio. Que realmente nunca dejó de existir, porque el imperio soviético era otro imperio, con otra narrativa relegitimadora, claro. Pero es la Rusia, digamos, imperial, que subsiste desde hace 3 siglos. Claro, pero a mí me llamaba la atención algo en particular, y era cómo, si usted la mete en un paréntesis, o sea, si usted siendo autoridad rusa mete esa historia en un paréntesis, ¿cómo mantiene los logros de la Segunda Guerra Mundial? Sí, porque tiene que poner a Stalin en algún lado. Claro, pero Stalin, ¿qué fue lo que hizo? En vez de acudir a la legitimación revolucionaria, habló de la madre Rusia, claro. Creó el nacionalismo ruso del siglo XX, ¿verdad? Sí. Entonces, Rusia es un país muy nacionalista porque es un imperio que tiene cientos de años de existencia, ¿verdad? Sí, me parece el tema apasionante. Bueno, es un tema sobre el que habrá que hablar los próximos días, ¿verdad? Porque estamos celebrando los 100 años conmemorando de la Revolución Bolchevique, ¿verdad? 3:30. Oiga, y está la narrativa, perdón, voy a robarle 10 segundos. Está la narrativa que hasta una película de Anastasia hizo Disney. A eso me refiero con los símbolos culturales. Estamos de acuerdo. Gracias, don Constantino, por haber venido hoy. Con mucho gusto. ¿Nos vamos a ir con qué? El concierto del Río Amarillo, que es música clásica a la occidental, pero adaptada a la china. Ok, dura 30 minutos. Vamos a oír los primeros. No, mentira. No, vamos a dar 3 minutos y medio. Vamos a quitar así a la cosa y vamos a poner el concierto del piano amarillo. 3 minutos y medio. Hasta luego. Feliz tarde.